Noticias, edición de los domingos. César, vamos ahora a cambiar de tema. Hemos pasado por el primer partido animalista que de repente en las elecciones, nada menos que con personajes como Edwin Donaire y Miguel Llanos, y estuvimos con el presidente de dicho partido, que además es su precandidato presidencial, Paul Jaimes. Ahora vamos a hablar del CADE. Los empresarios tienen un papel muy importante, no solo conduciendo sus actividades económicas, sino también tienen mucho que decir sobre la situación del país. Son actores políticos también. Y en el CADE, que es la conferencia anual de ejecutivos organizada por el Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE, se pone en manifiesto. Estamos precisamente con una autoridad de la CADE, el director del IPAE, Gonzalo Galdós. Buenos días, señor Galdós. Fernando, muchísimas gracias por esta gentil invitación y poder conversar un poco de CADE. Entre el 4 y el 6 de noviembre será, después de muchos años, el CADE, o la CADE, ustedes como dicen. El CADE, porque ya es una sigla que ha un quedado registrada, ya todos lo conocen, es un sustantivo. Ya es un término coloquial, ¿no? Coloquial, lo que habla muy bien de, ya está en el acervo de nuestra cultura. Más de 60 años, ¿no? Más de 60 años. Y este que se va a realizar después de muchos años en Lima, tiene una peculiaridad, que es un llamado CADE electoral, puesto que se van a presentar los más importantes candidatos, que todavía no sabemos cuál es, porque no sabemos todavía. ¿Cuál es el método que tienen ustedes para decidir? Bueno, es importante, Fernando, aclarar que el CADE no es un evento que se va a dedicar exclusivamente al debate electoral, ¿no? Tiene un bloque electoral y este bloque está conformado por la presencia de los 6 candidatos o candidatas que hasta la última fecha de corte de las encuestas ocupen los primeros lugares dentro de las 3 encuestas más importantes y más relevantes en promedio, ¿no? Entonces esa presencia se garantiza en el bloque final y ahí vamos a tener la oportunidad de escucharlos y también ojalá que estos candidatos y candidatas también tengan la oportunidad de estar en el CADE y escuchar todas las propuestas que se van a hacer en otros 5 bloques que son muy importantes, ¿no? Que son educación, salud, justicia, crecimiento económico. Son temas muy relevantes y que tenemos que tocarlos. Y ese es el núcleo de este CADE. Señor Galdós, buenos días. Le saluda César Espinosa desde Arequipa, donde tuvimos el CADE el año pasado. Bajo esta línea justamente de la época electoral, estando a meses de que se realicen las elecciones generales y casi un año de las elecciones regionales, ¿qué esperan cuál creen que debería ser el mensaje principal que deje CADE este año? Bueno, yo creo que no es algo desconocido para, en general, la ciudadanía, que estamos viviendo una época compleja, donde si nos ponemos a tratar de lograr un consenso, creo que el consenso estaría alrededor de que necesitamos restablecer el orden, reactivar la economía y restaurar la conciencia ciudadana, ¿no? Y muy afectada por lo que está sucediendo en esta judicialización de la política y esta politización de la justicia, entre otras cosas, y estos problemas de seguridad que estamos viviendo. Entonces, es claro que, si bien es cierto, la inversión sigue avanzando, no avanza a la velocidad que necesitamos para sacar al país de esta, vamos a llamarle, letanía entre el crecimiento y la burocracia que impide una mayor inversión tanto pública como privada. Sí, y ahora, el CADE en realidad ya empezó, porque ha habido algunas mesas sectoriales respecto a los 5 puntos que usted mencionó, ¿no? Seguridad, economía, educación y un par más. Y como ya empezó con algunas mesas sectoriales, recuerdo una porque tuve el gusto de moderarla, ya hay algunas conclusiones preliminares que van a alimentar el CADE. ¿Podría contarnos cuáles son algunos de esos grandes conclusiones preliminares? Sí. Estos eventos previos ya se han convertido en parte de la tradición del CADE de preparar bajo mecanismos descentralizados donde hay opinión de expertos y de especialistas que no solamente son de Lima, sino también representan el sentir de las regiones, que es muy importante en esta consideración de que el CADE tiene que reflejar el sentir nacional, ¿no? Empresarial, y la realidad empresarial
es distinta en Arequipa, donde tenemos un boom minero, de lo que puede ser en Cajamarca, de lo que puede ser en Trujillo, que atraviesa por un problema de seguridad pública muy importante, ¿no? Y las principales conclusiones podemos establecerlas en torno a ese equilibrio precario entre lo que operativamente tenemos que hacer en el corto plazo y esa visión de Estado que tenemos que tener. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, es fundamental un trabajo conjunto de todas las instituciones para controlar este avance que hay de las organizaciones criminales y del crimen organizado y de las economías ilegales, que están no solamente penetrando y están infiltrando las instituciones formales, sino los poderes del Estado, sino que esto es indispensable tener una reforma legal alrededor de las medidas que se tienen que tomar y también una serie de medidas asociadas a la prevención y asociadas también al proceso de inteligencia que se tiene que utilizar para desactivar el crimen organizado en base a lo que siempre suele suceder, que hay unos líderes que son los que están detrás de estas organizaciones criminales, ¿no? En el caso de salud, muy concreto, se necesita una reforma del sistema integral, donde hay una participación mixta, una asociación público-privada, y en el caso de educación, mantener la meritocracia. Es fundamental mantener la meritocracia y una adaptación a estos tiempos de tecnologías disruptivas, donde la inteligencia artificial puede ser una buena oportunidad de reducir las brechas de aprendizaje. Claro que sí. Estamos conversando con el señor Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, acerca de lo que es CADE Ejecutivos 2025. Tenemos que ir a escuchar los titulares de la media hora, señor Galdós. Le pedimos que nos acompañe un bloque más para hablar justamente del nombre que tiene este año, recuperar la autoridad y entender qué es la autoridad para el sector empresarial. Volvemos 5 de octubre. Desde la cabina de Lima está Fernando Vivas y quien les habla, César Espinosa, en Arequipa. Además, nos acompaña el señor Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, para hablar acerca de lo que es CADE Ejecutivo 2025. Señor Galdós, este año hacen un llamado a recuperar la autoridad. ¿Qué es la autoridad para el sector empresarial y en qué sentido la hemos perdido? Creo que hay un sentir entre los empresarios que estamos jugando un rol excesivamente protagónico en esta etapa preelectoral. Pero lo estamos haciendo con la convicción de que ese subsidio de liderazgo es fundamental para sacar el país adelante, porque lo que vemos en general, y ustedes en los medios de comunicación pueden darnos una idea si comparten ese sentir, hay dos grandes crisis, ¿no? Primero hay una crisis de liderazgo, no hay figuras ni institucionales ni políticas que tengan un mínimo de representatividad, está absolutamente pulverizado su apoyo. Y segundo, hay una crisis de gestión, que lo conversábamos en el detrás de cámaras con Fernando y decíamos, los fracasos del Estado y del gobierno son patentes porque la provisión de los servicios básicos que debieran dar a los ciudadanos, como son salud, educación, seguridad, esto no se están dando, es justicia, no se están dando. Entonces, por más que haya un triunfalismo y haya populismo al decir que se está haciendo gobiernos razonables, nosotros los empresarios sentimos que no llegamos ni siquiera a los límites higiénicos de eficiencia en esos servicios. Entonces los empresarios tenemos un rol, hay seguridad privada, hay salud privada, educación privada. Entonces, y eso no es necesariamente algo que estructuralmente sea la solución para todo, porque en educación, sin ir muy lejos, necesitamos una reforma del sistema de educación inicial público, porque sin ello no vamos a sacar el país adelante ni el capital humano que necesitamos. Entonces, a eso nos referimos con recuperar el liderazgo, recuperar la voluntad ciudadana, recuperar el ánimo en general de la ciudadanía para saber que sí podemos salir de esta situación difícil en la que estamos. Ahora, CADE siempre se ha caracterizado por invitar a gente pues, muy interesante, empresarios o también políticos de diversos lugares del mundo y de la región. Y este año se anuncia que la estrella sería Javier Milei, el presidente argentino. ¿Puede confirmarnos que va a venir y si en efecto va a venir
¿Podría contarnos si hubo algún dilema en CADE al decir, estamos en un CADE electoral, cerca de las elecciones, Milei es una figura polarizante, con maneras bastante hoscas para expresarse de sus adversarios? ¿Qué dilemas hubo en torno a la invitación de Milei y cuál es la razón central por la que se le invita? No, la presencia del presidente Milei es una de las contribuciones que esperamos que sea de las más significativas en CADE, pero no por el hecho de que se pretenda incentivar una polarización de un entorno político que ya llega con esas características, sino fundamentalmente lo que queremos es aprovechar la experiencia reciente y profunda en lo que ha sido la reforma del Estado. Yo creo que todos somos conscientes que tenemos que lograr que el próximo gobierno tenga éxito. Creo que nos estamos jugando los descuentos en términos de esa tolerancia ciudadana y esa tolerancia como país y como nación a que vuelva a fracasar un gobierno más. Y entonces la experiencia que está teniendo Milei en enfrentar la resistencia para desburocratizar el Estado, la resistencia por crear un modelo más eficiente, por reformar todos los servicios básicos y por estabilizar la economía, es una experiencia muy valiosa. Y es una experiencia valiosa desde probablemente lo que el próximo gobierno tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, es desde esa perspectiva que surgió la invitación, es desde esa perspectiva que construimos el acercamiento para que pueda ser posible su llegada. Y si bien es cierto, como cualquier otro mandatario, está sujeta a las vicisitudes políticas que se vivan en el momento de CADE, estamos muy optimistas en que podamos tener su presencia y poder alimentarnos de esa experiencia que no es menor en este caso, ¿no? Pero no es nuestra intención ni polarizar la parte política, ni tampoco crear ninguna controversia. Queremos aprovechar la experiencia de los que están en el caballo en este momento. Claro, y a propósito de presidentes, el año pasado no acudió la presidenta Dina Boluarte a CADE en Arequipa, sí lo hizo este año en Perumín para la ceremonia de clausura. ¿Esperan que acude este año la presidenta Dina Boluarte? ¿Y cuál es la relación del sector empresarial con el actual gobierno? Sí, la invitación a la presidenta Boluarte ha sido ya realizada como parte de este riguroso protocolo que tiene cada ejecutivo de invitar a los mandatarios de turno. Y también sabemos, por lo que hemos podido recabar de la oficina de Palacio, que ha sido recibida la invitación y que hay toda la buena voluntad para asistir, así que esperamos este año sí contar con la presidenta en CADE y que se entienda que los empresarios no somos una fuerza política que pretenda convertirse en opositora. Lo que somos sí somos celosos guardianes de la importancia de tener un gobierno eficiente y una gestión adecuada, ¿no? Así que esperamos tener a la presidenta y esto es absolutamente bienvenida en esta edición de CADE. Ahora, volviendo a lo de Milei, porque algo me interesa, entiendo bien el sentido que ustedes quieren recatar, la experiencia, que es una experiencia en marcha y que tiene pues algunos éxitos parciales y también tiene sus errores. Sí. Entonces las lecciones sí. en marcha de Milei son muy interesantes de ser conocidas, de asimiladas y por él mismo, ¿no? Pero como estamos en un terreno electoral, y los empresarios ya por experiencia saben muy bien que les conviene ser neutrales pero no pasivos. Estoy recogiendo un término que leí en una columna de Paul Thorndike. Les conviene ser neutrales pero no pasivos, porque que se vea una inclinación empresarial hacia un modelo hacia un perfil de presidente puede no hacerle ningún favor a ese perfil. Entonces son conscientes de eso. Sí. Somos conscientes de uno de los dilemas más centrales de los ciudadanos en este momento, ¿no? Siempre hemos tenido como una suerte de compulsión por la acción, Fernando, y hemos sentido que tomar medidas populistas y tomar medidas rápidas era la mejor manera de combatir nuestros problemas. Hoy, 20 años de gobiernos, de fracasos gubernamentales y de fracaso del Estado nos han enseñado que probablemente la adicción al corto plazo es el peor de nuestros males. Entonces tenemos un dilema, todos los peruanos, un dilema entre lo que quisiéramos hacer
y por quién quisiéramos votar, ¿no? Y el dilema tiene que ver con también el sentido de responsabilidad ciudadana y que estamos tratando de inculcarlo en los jóvenes, de que más importante que lo que quieres hacer es lo que debes hacer. Y esto nos lleva al plano de incluso la abstención en el voto o el voto meditado. A lo mejor lo más fácil, ese día no quieres saber nada, no quieres votar, tienes un cinismo con relación a la política, tienes un desentendimiento del mundo político, pero deberíamos ir todos los peruanos a votar. Y en el caso de la posición de los empresarios, yo no estoy de acuerdo en que debería ser tan neutral desde el punto de, ¿no? Neutral, pero no pasiva, porque eso lo haría entender que somos como, actuamos por conveniencia, ¿no? Y si estamos en este momento trabajando en una asociación como IPAE, que está tratando de promover el desarrollo del Perú, es porque tenemos una militancia también en proponer reformas, proponer cambios, hacer propuestas sectoriales que tienen que ver con lo que ha hecho IPAE, Acción Empresarial, con el CADE Salud, con el CADE Educación, con el CADE Escolar, con el CADE Universitario. Entonces no estamos en una posición pasiva, estamos en una posición de militancia en términos de propuestas y en términos de diálogo, porque necesitamos dialogar y necesitamos un consenso. Así que yo creo que mi ley forma parte de ese diálogo. No porque necesariamente las cosas que hace mi ley sean todas las que tenemos que aplicar, pero tenemos que escuchar a todas las partes. Y creo que la población también y la ciudadanía en general ha mostrado por primera vez, creo yo, en estas elecciones, un interés por encima de lo usual en escuchar a los empresarios y decir, ¿qué tienen que decir los empresarios? Porque finalmente los empresarios han sido los más resilientes en este país, en esta coyuntura tan crítica. Han seguido invirtiendo y siguen invirtiendo y el país sigue creciendo a pesar de toda la incertidumbre política. No es que eso sea el síntoma de que son, de alguna forma, en términos de estilo de liderazgo y en términos de propuestas, alguien que merece la pena ser escuchado y que pueda tener una opinión acerca de lo que hay que hacer en el país. Yo creo que esa reflexión ya está llegando y calando en los ciudadanos. Y ese es el verdadero rol activo que tenemos que tener los empresarios. No tener temor en hacer propuestas, no tener temor en fijar una posición. Y creo que este CADE refleja una posición y su logo Firmes en la Acción por la Patria es una identificación plena de los empresarios con el Perú. Así que yo quiero que ese sea el mensaje que se lleve la ciudadanía con relación a este CADE. Muy bien. Muchas gracias, señor Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, que organiza el CADE. Muchos éxitos en esta CADE y que los empresarios pues revelen ese compromiso con la acción política que en parte llena el vacío de una